Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 56 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy no vamos a hablar de ningún libro, vamos a hablar de la lectura. Y vamos a hablar de la lectura según Sartre y según Borges. Esto es llamativo porque tengo el profundo convencimiento de que Borges jamás leyó a Sartre y Sartre jamás leyó a Borges. Más allá de las diferencias en cuanto a la creación literaria, eran dos personas que no tenían nada en común desde lo político. Nosotros podemos leer a los dos y aprender de los dos y disfrutar de lo que ellos dijeron mientras escribieron. Entonces nosotros nos podemos permitir el lujo de ser eclécticos y hablar de la perspectiva de Sartre respecto de la lectura como creación y de la perspectiva de Borges de la lectura como placer y también como creación. Hay algo que los que tenemos esta pasión de la lectura y también de la escritura a veces, tenemos que tener en cuenta que los escritores reflexionan los grandes escritores reflexionan sobre el hecho literario, ¿sí? Entonces vamos a tener que eso nos enseña, por más que no seamos escritores, que seamos lectores, a afinar la puntería con la lectura. Yo, por ejemplo, tengo acá de Saer el concepto de ficción, de Saer la narración objeto, de Vladimir Nabokov, clases sobre la literatura europea, de Milan Kundera, el arte de la novela, de Ricardo Piglia, ahora me acabo de olvidar, acá está, escenas de la novela argentina, y de Michel Tournier, otro libro de ensayos, y también el excelente libro de Carlos Gamerro, autor de Las Islas, que habla de las ficciones barrocas, y algún otro más de Abelardo Castillo, Ser escritor. O sea, es interesante de vez en cuando formarse para ser un mejor lector, aun cuando uno no sea o no pretenda ser un escritor. Pero eso afina la puntería en la lectura, ¿sí? Yo hoy me voy a hacer dos cosas. Voy a leer un fragmento de un libro que he leído hace muchísimo tiempo, pero sobre el que cada tanto vuelvo, que es La literatura de Sartre, publicado en 1947. Ojo, no vamos a dar la teoría del compromiso ni de nada, vamos a hablar específicamente del hecho de escribir y leer, pero enfocado en qué es leer. Vamos a empezar entonces con el Jean-Paul Sartre, nacido en 1905, muerto en 1980. No el creador, pero es el difusor de una teoría filosófica que reivindicaba algunos rasgos de Heidegger y de algunos otros autores como Jaspers, y que se consideró el existencialismo que tuvo mucho auge en la segunda posguerra. Esto, si ustedes quieren seguir, hay un libro de difusión a los que les interesa el tema, que es precisamente la transcripción de una conferencia que había dado Sartre, que era un librito minúsculo que se llama ¿Qué es el existencialismo? Al que le interesa lo puede leer. Pero a nosotros lo que hoy nos interesa es la lectura. Y vamos entonces a leer algo de Sartre, intentando glosarlo un poquito y con ciertos baches, porque no vamos a leer todo el capítulo completo, ¿no?
la complejidad del pensamiento de Sartre, vamos a robarla de poquititos en lo que nos interesa a nosotros, que es la lectura. Dice entonces Sartre: el objeto literario es un trompo extraño que solo existe en movimiento. Para que surja hace falta un acto concreto que se denomina la lectura. Y, por otro lado, solo dura lo que la lectura dure. Fuera de esto, no hay más que trazos negros sobre el papel. Ahora bien, el escritor no puede leer lo que escribe, mientras que el zapatero puede usar los zapatos que acaba de hacer si son de su número, y el arquitecto puede vivir en la casa que ha construido. Al leer se prevé, se está a la espera, se prevé el final de la frase siguiente, la siguiente página, se espera que se confirmen o se desmientan las previsiones. La lectura se compone de una multitud de hipótesis, de sueños y despertares, de esperanzas y decepciones. Los lectores se hallan siempre más adelante de la frase que leen, en un porvenir solamente probable que se derrumbe en parte y se consolide en otra parte a medida que se avanza en un porvenir, que retrocede de página a página y forma el horizonte móvil del objeto literario. Sin espera, sin porvenir, sin ignorancia, no hay objetividad. ¿Sí? O sea que, primero y fundamental, el objeto literario empieza a girar cuando se lee, o sea, cuando la obra encuentra sus lectores. Si no, por eso es que la lectura es una creación. Sigue Sartre: no es verdad, pues, que se escriba para sí mismo, sería el mayor de los fracasos. Al proyectar las emociones sobre el papel, apenas se lograría procurarles una lánguida prolongación. El acto creador no es más que un momento incompleto y abstracto de la producción de una obra. Si el autor fuera el único hombre existente, por mucho que escribiera, jamás su obra vería la luz como objeto. No habría más remedio que dejar la pluma o desesperarse. Pero la operación de escribir supone la de leer como su correlativo dialéctico. Y estos dos actos conexos se necesitan, para estos dos actos conexos se necesitan dos agentes distintos, obviamente el escritor y el lector, ¿no? Lo que hará surgir ese objeto concreto e imaginario que es la obra del espíritu será el esfuerzo conjugado del autor y del lector. Solo hay arte para los demás. Y dice, salteo porque nos dice el bueno de Sartre: en resumen, la lectura es creación dirigida. Por una parte, en efecto, el objeto literario no tiene otra sustancia que la subjetividad del lector. La espera de Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo de Dostoyevski, aclaro, es mi espera, una espera que yo le presto. Sin esta impaciencia del lector, no quedarían más que signos languidecientes. El odio del personaje contra el juez de instrucción que le interroga es mi odio. O sea, recalca la importancia del lector. Las palabras están ahí como trampas para suscitar nuestros sentimientos y reflejarlos sobre nosotros. Cada palabra es un camino de trascendencia, fundamenta nuestros afectos, los nombra, los atribuye a un personaje imaginario que se encarga de vivirlos por nosotros y que no tiene otra sustancia que esas pasiones prestadas. Les proporciona objetos, perspectivas, un horizonte. Así, para el lector, todo está por hacer y todo está hecho. La obra existe únicamente en el nivel exacto de sus capacidades mientras lee y cree. Y crea también. Sabe que podrá siempre ir más lejos en su lectura, crear más profundamente, y de este modo la obra le parecerá inagotable y opaca como las cosas. Ya que la creación no puede realizarse sin la lectura, ya que el artista debe confiar al otro el cuidado de terminar lo comenzado, ya que un autor puede percibirse esencial a su obra únicamente a través de la conciencia del lector, toda obra literaria es un llamamiento,
Escribir es pedir al lector que haga pasar a la existencia objetiva la revelación que yo he emprendido por medio del lenguaje. Y termina. Así el escritor recurre a la libertad del lector para que ella colabore en la producción de la obra. Se dirá sin duda que todos los útiles se dirigen a nuestra libertad, ya que son los instrumentos de una acción posible, y que en esto la obra de arte no es específica. Y es verdad que el útil es el esbozo condensado de una operación, pero se mantiene en el nivel del imperativo hipotético. Puedo utilizar un martillo para clavar una caja o para romper la cabeza de mi vecino. Considerado en sí mismo, un útil no es un requerimiento a mi libertad, no me coloca delante de ella, sino que se trata más bien de servirla reemplazando la invención libre de los medios por una sucesiva ordenada, una sucesión ordenada de conductas tradicionales. El libro no sirve a mi libertad, la requiere. O sea, cualquier otro útil, es lo que aclara, podría tener variadas orientaciones, o sea, un objeto físico como un martillo, el caso del martillo para clavar un clavo o para pegarle un martillazo en la cabeza al vecino, pero sigue teniendo la utilidad misma y abre posibilidades. Un libro solo tiene una posibilidad de existir, que es la lectura, encontrar a su lector. Por eso es lo que nosotros pensamos que, como bien ha dicho Sartre, la lectura es un acto de creación dirigido, ¿sí? Y aparte, después sigue hablando de que inclusive el lector siempre tiene la libertad de abandonar la lectura, con lo que la obra queda inconclusa. Y hay otra cuestión interesante, porque el lector, por un momento, suspende la incredulidad, pero sabe que está leyendo un objeto estético. Pero por ahí, si lo conmociona y demás, pierde la objetividad y se sumerge en lo que el lector le plantea. Y, obviamente, esa cuestión, que es completamente imaginaria, una obra de ficción es una obra completamente imaginaria, se hace real por un momento o parcialmente, y por la libre voluntad del lector que prosigue la lectura. Nada lo obliga. Por eso también es lo interesante que planteaba Borges, en el hecho de que él, cuando tenía el curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, no planteaba lecturas obligatorias, sino que sugería, ¿sí? Porque decía, bueno, el acto de lectura no puede ser coercitivo, ¿sí? No se puede apreciar un arte por medio de la coerción, por lo menos un arte como la literatura. Por ahí puede ser más amplio, y hay otra idea muy interesante de Vladiko Siancic, la escritora argentina, discípula, muy amiga de Adolfo Bioy Casares, que decía que lo que diferenciaba la literatura de todas las demás ramas del arte es que se puede aprender a escribir y se puede leyendo y escribiendo, y no hay un método determinado. Está bien, puede haber talleres literarios, puede haber talleres de escritura creativa, pero fundamentalmente, si hay un esfuerzo continuo por parte del que quiere escribir para encontrar su propia voz, desarrollar la técnica, y es un esfuerzo muy sostenido y bastante dificultoso, no se puede llegar a realizar una obra, ¿no? Que es la parte del trabajo. Y que no necesariamente las mejores obras literarias tienen algún éxito de tipo comercial, tampoco está asegurado. Bueno, de hecho, en la Argentina creo que hay 2 o 3 escritores que viven de los derechos de autor. El resto de los narradores, cuentistas o novelistas viven de otras ocupaciones. Bueno, vamos a concluir. Sartre nos dice: por lo tanto, el autor escribe para dirigirse a la libertad de los lectores y requerirla a fin de que haga existir la obra. Pero no se limita a esto y reclama además que se le replique con la misma confianza, que se le reconozca su libertad creadora y que se la pidan a su vez por medio de un llamamiento simétrico e inverso. Aquí se manifiesta la
Otra paradoja dialéctica de la lectura. Cuanto más experimentamos nuestra libertad, más reconocemos la del otro. Cuanto más nos exige, más le exigimos. Y acá hay una consideración que tiene que ver más bien con una cuestión política, que, digamos, no vamos a desarrollar porque es la idea del compromiso del escritor comprometido con la sociedad y con el accionar político. Pero eso lo vamos a dejar de lado porque nos llevaría mucho tiempo y no es la intención de este video plantear esas cosas. Vamos a leer ahora a Borges y un artículo muy cortito que es de 1930. Ustedes van a decir, epa, qué antiguo es, casi 100 años, estamos cerca. Faltan nada más que 5 añitos para llegar al centenario de este artículo. Y es un artículo muy interesante que escribió Borges, que se llama La supersticiosa ética del lector. ¿Por qué es muy interesante? Vamos primero a leerlo y después vamos a decir por qué es muy interesante, porque hasta podría ser una discusión de Borges consigo mismo, ¿sí? De acuerdo a su planteo estético cuando escribía. Y dice Borges: la condición indigente de nuestras letras, su incapacidad de atraer, han producido una superstición del estilo, una distraída lectura de atenciones parciales. Los que adolecen de esa superstición entienden por estilo no la eficacia o la ineficacia de una página, sino las habilidades aparentes del escritor, sus comparaciones, su acústica, los episodios de su puntuación y de su sintaxis. Son indiferentes a la propia convicción o a la propia emoción. Buscan tecniquerías. Y dice Borges, la palabra es de Miguel de Unamuno, que les informarán si el escrito tiene el derecho o no de agradarles. ¿Sí? Acá hay un planteo que dice, bueno, hay lectores que se fijan en lo que es el estilo, la sintaxis y demás, y no prestan atención a la propia emoción o a la propia convicción cuando leen, ¿sí? O sea, no se escuchan a sí mismos. Y lo explica. Oyeron que la adjetivación no debe ser trivial y opinarán que está mal escrito una página si no hay sorpresas en la juntura de adjetivo con sustantivos, aunque su finalidad general esté realizada. Oyeron que la concisión es una virtud y tienen por conciso a quien se demora en 10 frases breves y no a quien maneja una larga. Ejemplos normativos de esa charlatanería de la brevedad, de ese frenesí sentencioso, puede buscarse en la dicción del célebre estadista danés Polonio de Hamlet o del Polonio natural Baltasar Gracián. Oyeron que la cercana repetición de unas sílabas es cacofónica y simularán que en prosa les duele, aunque en verso les agencia un gusto especial. Pienso que simulado también. Y es interesante porque siempre está la ironía de Borges. Pero esto acá vuelve al punto. Es decir, no se fijan en la eficacia del mecanismo, sino en la disposición de sus partes. Subordinan la emoción a la ética, a una etiqueta indiscutida más bien. Se ha generalizado tanto esa inhibición que ya no van quedando lectores en el sentido ingenuo de la palabra, sino que todos son críticos potenciales. O sea que reivindica la idea de que le prestan tanto atención al estilo, a la forma, que se pierden de leer algo que los emociona o no admiten que los emociona, ¿sí? Tan recibida es esta superstición que nadie se atreverá a admitir ausencia de estilo. En obras que lo tocan, máxime si son clásicas. No hay libro bueno sin su atribución estilística de la que nadie pueda prescindir, excepto su escritor, dice Borges con ironía. Tomemos como ejemplo el Quijote. La crítica española, ante la probada excelencia de esta novela, no ha querido pensar que su mayor y tal vez único valor fuera el psicológico, y le atribuye dones de estilo que a muchos parecerán misteriosos. En verdad, basta revisar unos párrafos del Quijote para sentir que Borges no era estilista.
a lo menos en la presente acepción acústico-decorativa de la palabra, y que le interesaban demasiado los destinos del Don Quijote y de Sancho para dejarse de distraer por su propia voz. O sea, reivindica en el Quijote el hecho de que, sí, no hay una especial preocupación de Cervantes por la forma, sino por narrar lo que le iba a ocurrir a el Quijote y su escudero. Cita a Lugones, perdón. El estilo es la debilidad de Cervantes y los estragos causados por su influencia han sido graves. Pobreza de color, inseguridad de estructura, párrafos jadeantes que nunca aciertan con el final, desenvolviéndose en convólvulos interminables, repeticiones, falta de proporción. Ese fue el legado de los que no viendo sino en la forma la suprema realización de la obra inmortal, se quedaron royendo la cáscara cuyas rugosidades escondían la fortaleza y el sabor. Y Paul Grusac dice que el Quijote está escrito en una prosa de sobremesa. ¿Sí? Y aclara: la página de perfección, la página de la que ninguna palabra puede ser alterada sin daño, es la más precaria de todas. Dice Borges: los cambios del lenguaje borran los sentidos laterales y los matices. La página perfecta, entre comillas, es la que consta de esos delicados valores y la que con facilidad mayor se desgasta. Inversamente, la página que tiene vocación de inmortalidad puede atravesar el fuego de las erratas, de las versiones aproximativas, de las distraídas lecturas, de las incomprensiones, sin dejar el alma en la prueba. No se puede impunemente variar así ninguna de las fabricadas por Góngora, pero el Quijote gana póstumas batallas contra sus traductores y sobrevive a toda descuidada versión. Heine, que nunca lo escuchó en español, lo pudo celebrar para siempre. Más vivo es el fantasma alemán o escandinavo o indostánico del Quijote que los ansiosos artificios verbales del estilista. Continúa: la asperidad de una frase le es tan indiferente a la genuina literatura como su suavidad. La economía prosódica no es menos forastera del arte que la caligrafía o la ortografía o la puntuación. Certeza que los orígenes judiciales de la retórica y los musicales del canto nos escondieron siempre. Y termina: ahora quiero acordarme del porvenir y no del pasado. Ya se practica la lectura en silencio, síntoma aventuroso. Ya hay lector callado de versos. De esa capacidad sigilosa a una escritura puramente ideográfica, directa comunicación de experiencias, no de sonidos, hay una distancia incansable, pero siempre menos dilatada que el porvenir. Ahora voy a comentar esto. La fuerte crítica que Borges hace a los que reparan en el estilo de las obras, por ejemplo, eso de Paul Grusac, que el Quijote está escrito en un lenguaje o en un estilo de sobremesa, como una charla de sobremesa, con el gesto de desprecio que implica eso, es, digamos, lo que Borges no hacía. O sea, Borges es un escritor, no solamente es un escritor muy inteligente y brillante, sino que él sí estaba muy atento a la forma, ¿sí? Esta opinión, por ejemplo, la de que, las obras poderosas, y el ejemplo, más de un artículo habla de las traducciones, ¿no? Resisten las traducciones aproximadas y digamos las erratas,
la lectura desatenta. Eso, cuando dice eso, dice la obra es más fuerte, porque está diciendo algo más fuerte que no se reduce nada más a las palabras. Tiene que ver más con el fondo que con las palabras. Es más, él lo vuelve a decir cuando prologa Los endemoniados o los demonios, la novela de Fyodor Dostoyevsky, y él dice en ese prólogo breve que Nabokov, el autor de Lolita y de algunas otras obras, el exiliado ruso blanco, Nabokov había dicho: no hay una página de Dostoyevsky que merezca estar en una antología de literatura rusa. Y Borges le retruca: no hay ninguna palabra, toda la obra de Dostoyevsky tiene que estar en la antología de literatura rusa. Es más, Borges reivindica las traducciones diversas que hay de la Ilíada y la Odisea. O sea, y dice, y disfruta de cada una de ellas. Ahora, ¿cuál es la contradicción? Que el estilo de Borges era un estilo muy atento a la forma, ¿sí? Hay una anécdota que estaba escribiendo un cuento y que comenta con un amigo, en una página tardó 3 días en pensar el adverbio que había que poner. Un adverbio lo había frenado el desarrollo de la narración del cuento. O sea, él sabía que las obras, de las grandes obras de la literatura, no se puedan reducir a una cuestión estilística, y las que tienen fuerza resisten toda esa enumeración que él ha sacado y que yo repetí hace un ratito. O sea, la idea de que hay un elemento muy fuerte en la creación literaria que que va más allá de las traducciones, de las inexactitudes, de las lecturas distraídas, y en parte eso se confirma, y cada uno de nosotros puede confirmarlo, preguntándose en qué idioma estaba escrito los libros que lo conmovieron. Yo no tengo la menor idea del ruso, ni lo sospecho, y sin embargo insisto en que una de las mejores novelas que he leído y releído varias veces es Guerra y Paz o La Guerra y la Paz. Y digamos, no solamente no sé ruso, no tengo ninguna afinidad, no tengo ascendencia rusa, y cuenta episodios que pasaron a principios del siglo XIX, o sea, la invasión napoleónica a partir de 1800 en adelante hasta la derrota napoleónica. Entonces, es interesante ver cómo leer es pensar, leer es crear, y leer siempre termina abriendo la cabeza y planteando discusiones que por ahí no las podemos resolver, pero está bueno planteárselas. Así que bueno, este espacio, las palabras clave, es la lectura como creación y como placer. Y intentando ser consciente de esos dos aspectos. Así que al que le interese esas cuestiones, bueno, puede leer ensayos. Como dije anteriormente, Abelardo Castillo escribió ensayos, Borges escribió ensayos, Sábato escribió ensayos, Cortázar escribió ensayos, menos, pero se escribió, Saer escribió un montón de ensayos, y todos llevaban a plantear cuestiones sobre la escritura y sobre la forma de leer, y aparte porque cada escritor también construye, se inscribe dentro de una tradición, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, si uno se acerca al pensamiento de algún cuento de Abelardo Castillo, tiene que saber que una fuerte influencia en la adolescencia y la juventud de Abelardo Castillo fue Sartre, por ejemplo. Y también uno puede decir que para todos los escritores argentinos de la que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, estaba la figura de Borges ahí. Y algunos pudieron superarla y otros no pudieron nunca más superarla. Y también autores hoy que no son leídos, por ejemplo, Ernesto Sábato, que su obra narrativa no es leída, fue durante mucho tiempo una influencia fuerte. O sea, nadie lee ni nadie escribe desde el vacío. Siempre hay una
digamos, siempre está el peso del pasado, y después la forma de procesarlo tiene que ver con el pensamiento crítico y el placer. O sea, por ahí la lectura lo que no genera certezas, la lectura de ficción genera dudas, y esas dudas pueden llevar a la iniciativa de resolverlas de alguna forma. Bueno, la próxima vamos a hablar de un libro y no vamos a ser tan teóricos ni tan abstractos. Así que buena suerte, buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.